Horas y días tristes para todos los argentinos, puntualmente para la familia. Vamos a seguir conversando, Abigail, en esta tarde sobre lo que pasó con Santiago Maldonado y hemos convocado a Daniel Satur, él es periodista. Daniel, fuera del aire recién te preguntaba, chequeando cómo íbamos a armar esta entrevista. Primero te agradecemos por venir, Daniel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y ante todo, la solidaridad absoluta y el abrazo fraterno para Sergio, Andrea, toda la familia Maldonado. Un abrazo fraterno, en serio, no hipócrita, como el del Gobierno Nacional y otros tantos que se han sumado en las últimas horas, y lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Daniel, ese 1 de agosto lo hemos contado, hemos hecho la reconstrucción con C5N, yo pude viajar hasta allí, pero quiero conocer tu mirada, queremos conocer tu opinión. Ese 1 de agosto la Gendarmería va a desalojar la ruta, pero se mete en el campamento mapuche. Tal cual. Bueno, a ver, no hay 1 de agosto y los acontecimientos que sucedieron sin el 31 de julio, el día anterior. El día anterior se da una emboscada a una movilización pacífica de la comunidad Pulov en Bariloche, donde iban a exigir la libertad de Facundo Jones Guala. Sí. Ahí detienen a 9 personas. Una parte importante de esas personas detenidas eran jóvenes mapuches que viven en la Pulov. Lo que sucede el 31 de la tarde es que los que estaban en la Pulov deciden salir a la ruta a protestar por esas detenciones que eran en una movilización por pedir la libertad de Jones Guala. Esa era la causa. Esa era la causa. Incluso hay muchísimas irregularidades de esas 9 detenciones, algo que es para otro capítulo, pero se dan situaciones muy irregulares, y ahí nosotros lo publicamos en La Izquierda Diario, ese 31, que recordemos que Nocetti en Bariloche también, en ese mismo lugar, estaba reunido en esas horas con toda la plana mayor de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y los ministros de seguridad de Río Negro y de Chubut. En esas detenciones, los gendarmes, a algunos de los detenidos le dicen: ustedes no saben lo que les espera. Directamente. ¿Quién le dice a quién? Un gendarme a 2 detenidos que están en el destacamento. Eso lo cuentan los propios testigos. Los propios testigos. ¿Y esos testimonios, ustedes no saben las que les espera. Esos testimonios están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en parte del expediente que se abrió después. En realidad es un expediente abierto desde enero, por los hechos de enero, al que se incorporaron los datos a partir de la desaparición de Santiago. ¿Qué sucede particularmente y por qué es importante decir esto? Porque esa protesta que salen a la ruta los jóvenes mapuches de ese 31, hasta ahí se traslada a Santiago. Presumiblemente se traslada a Santiago para reforzar la protesta en la Pulov, porque un número importante, 7 u 8, les habían quedado detenidos en Bariloche. Santiago de la ciudad de Esquel se traslada a la ruta. Del Bolsón. Del Bolsón se traslada a la ruta. Incluso lo trasladan personas mapuches que atestiguaron en el expediente y que se quedaron ahí varias horas con él, incluso el otro día. Sí. Todos los testimonios que han reconstruido lo muestran ahí. Pasa la madrugada, se dice que no durmió nadie porque era el hostigamiento permanente de la Gendarmería y demás. ¿Hubo una balacera o algún amedrentamiento? Hostigamiento, perdón, me quiero detener ahí. ¿Hostigamiento en qué sentido? Bueno, no sé si recuerdan que hay un video en donde por un megáfono se anuncia la orden de desalojo de la ruta de parte del juez Otranto. Sí. Para ese momento, Otranto ya sabía que Nocetti iba a ser el que daba las órdenes. Más allá de la orden formal de Otranto, el que manejaba el asunto era Nocetti. Sí, Gendarmería responde al Ministerio de Seguridad. Gendarmería respondía, e incluso hay un cruce ahí de si hubo colaboración o no de las policías provinciales, porque parecía que no querían meterse demasiado en la cuestión, más allá de que era la ruta federal. Las policías tenían mucho por hacer y parece que no colaboraron demasiado. Vaya uno a saber por qué. Lo que sucede... Hacemos un punto ahí. Es muy importante porque estamos contando la previa a ese 1 de agosto. Claro. Pero está nuestro compañero también que ha cubierto el caso, Juan Alonso. Buenas tardes, Abigail Lasalle, Adrián Salonia, te saludamos. Buenas tardes, si se puede decir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Juan, a ver si podemos con vos reconstruir la segunda parte. La primera parte la contó Daniel. Y si nos podés hacer recordar, ayudarnos a reconstruir qué pasó ese 1 de agosto y a qué hora la Gendarmería avanza contra los mapuches y contra Santiago. Bueno, si nos tenemos que remitir al acta de Chazú,
Las acciones comienzan a las 11:15 del 1 de agosto. Y la fotografía que publica Horacio Verdicchi en página 12 lo muestra a Santiago Maldonado vivo al costado de la casilla, de una de las casillas de la Pulov en Resistencia Cusamen, a las 11:32 del 1 de agosto. Aquí lo que hay que determinar es qué sucedió con Santiago Maldonado desde las 11:32 del 1 de agosto, donde aparece vivo dentro de la Pulov, cosa que el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Gendarmería sabían que ese era Santiago Maldonado, y esa fotografía estaba encriptada dentro de una computadora, del disco rígido de una computadora de la Gendarmería, y fue periciada por los especialistas de la Policía Federal, y así se logró que esa fotografía salga a la luz, porque conforma parte de la causa de desaparición forzada. Decía que ahora el juez federal tiene que determinar qué sucedió entre las 11:32 del 1 de agosto hasta las 12:30 del mediodía, más o menos, porque Echazú redacta el acta a partir de las 13:30. Empieza a redactar el acta a las 13:30 y la culmina a las 16:30, más o menos, del 1 de agosto. Eso es lo que sucedió, esa es la franja horaria. Yo si tuviese que trazar una cronología, comenzaría con la reunión de Pablo Nocetti con su par de la provincia de Chubut, el ministro de Gobierno Pablo Durán, los jefes de las fuerzas federales y la jefatura de la policía de Chubut y de Río Negro el 31 a la mañana, a las 10 de la mañana en Bariloche. Continuaría con el corte de ruta del 31 de julio a las 18, cuando Santiago Maldonado es grabado junto con otros manifestantes a las 18 horas de ese día, el 31 de julio, insisto, cortando la ruta 40, y así lo identifica su familia, la comunidad mapuche y sus íntimos amigos del Bolsón. Y posteriormente la foto que se lo ve por última vez con vida a las 11:32 del 1 de agosto. Que es el documento que estamos mostrando ahora, Juan, ¿eh? Exacto, que es la foto donde lo vemos al lado de la casilla. Ahora, porque yo no me quiero poner de un lado o del otro, sino simplemente quiero tratar de entender... Yo no sé cuál es el otro lado, ¿eh? Acá hay una persona muerta, que es Santiago Maldonado. No sé si hay dos lados. Santiago Maldonado muere en circunstancias donde se produce un operativo represivo de Gendarmería. Lo que me refiero es para el lado del gobierno, o sea, por eso te decía, no me quiero poner ni de un lugar desde el gobierno, ni tampoco desde el otro, simplemente tratar de entender qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó con Santiago en esas horas, ¿no? Mira, hay un elemento muy concreto y Juan lo está mostrando, o sea, lo está mostrando ustedes, pero es un documento importantísimo. Esa foto es de Santiago, sí. La tenía la Gendarmería. ¿Cuánto tiempo tardó o durante cuántas semanas nos tuvo a todos Patricia Bullrich diciendo no sabíamos si estaba Santiago ahí? Ahora, te hago una consulta. En la manifestación del 1 de agosto había 7 personas manifestando. Llegaron 20 gendarmes con un IMOC. ¿Por qué llevaron? Si eran 7 personas. Llegaron muchos más. Se calcula que en total del operativo participaron 100 y pico. Pero entran... 127. Y entran 30 y 40. El Unimog no entra con los gendarmes, o sea, arriba. El Unimog entra vacío. Claro. Evidentemente era para llevarse. O sea, no trasladaba a los gendarmes hacia el lugar. A ver, esto, para entender lo que pasó el 31, primero hay que escucharlo a Nocetti el día 2, al día siguiente, cuando por las radios de Esquel sale diciendo estamos arrancando el fin de la RAM. Claro, que es cuando dice que van a ir todos detenidos, que en cualquier manifestación van a estar todos presos, que eso es un mensaje que les tiene que llegar a la RAM sí o sí. Más o menos 24 horas desaparecido Santiago llevaba. A ver, Juan, bueno, aquí entonces contamos la primera, la segunda parte. En el momento de la represión, ingresan los gendarmes y los arrinconan prácticamente hacia el río. La mayoría de los mapuches logra cruzar y Santiago no. Sí, exactamente. Allí hay hay 7 u 8 gendarmes identificados que están perfectamente identificados, que son los que siguen a la vera del río, sobre todo el subalférez Emanuel Echazú. También ayer mencionábamos en el programa de Gustavo Silvestre a Juan Carlos Peloso, al sargento Juan Carlos Peloso, que sufre un desperfecto, dice él, en la escopeta, y que incluso se lo ve en los inicios del operativo represivo en la ruta. Videos que en su momento nosotros difundimos cuando viajamos por primera vez con el equipo con Daniel Tonietti en el programa de
Víctor Hugo Morales. Sí. En la primera quincena del caso, si ustedes recuerdan bien, que son, digamos, videos oficiales de la Gendarmería. Bueno, allí hay identificados claramente en la causa de desaparición forzada varios gendarmes que llegan a la vera del río. Incluso, si también recuerdan, Clarín le hizo una entrevista al comandante Escola, al comandante de Esquel, donde él afirmaba en ese momento que no habían ingresado a la LOF y que habían sido heridos, al menos 2 gendarmes. Hablaba de Chazú, que tiene fractura de pómulo y una grave herida en el maxilar, y una herida en el parietal de Yáñez. Que luego se desmintió. Claro, que después es desmentido por los propios testimonios de uno de los enfermeros de apellido Ramos, otro escopetero de apellido Soilán, y Cardoso, que aseguran que Chazú fue herido dentro, no afuera. Juan, pero además tanto se ha mentido en relación a la Gendarmería, que ellos habían dicho que no había habido contacto con los manifestantes y los hubo, que ellos solo habían filmado el procedimiento y había una mujer gendarme filmando el procedimiento. Todo lo negaron y después todo se supo que sí había pasado. No, y que además ellos eran violentos, dijeron y tildaron a los mapuches como violentos, que los atacaban a piedrazos también. Que de hecho es una de las tantas cuestiones que maneja Otranto del por qué no se podía ingresar al predio, ¿no? Bueno, me parece que estamos en un momento, digamos, en un viraje en la investigación, porque obviamente ya se ha reconocido el cuerpo, lamentablemente se trata de Santiago Maldonado. Lo que falta resolver ahora es la data de muerte y la mecánica de muerte. Ahora, refrescame por qué, Juan, a Santiago Maldonado lo pierden de vista los mismos compañeros dentro de la protesta, en el momento en que Gendarmería los va arrinconando y acorralando hacia el río. No lo pierden de vista. El testigo Matías Santana dice que él cruza el río con un caballo y que del otro lado del río lo ve cuando es golpeado y detenido por un grupo de gendarmes. Lo que sucede es que también hay varios gendarmes en esa profusión de testimoniales de gendarmes que volcaron tanto el funcionario Daniel Barberi como Gonzalo Cané, que Saloni se debe acordar perfectamente porque Cané estuvo asentado en Esquel más de una semana y media y provocó una decena de títulos en los principales diarios. En esas declaraciones de los gendarmes, hay varios gendarmes que dicen por ejemplo, el gendarme Robledo dice que arrojó piedras y que vieron a un grupo de manifestantes cruzar el río. Bueno, pero Saloña también tiene otro testimonio de otro de los mapuches en donde cuenta cómo en el momento de la corrida, por donde corrieron, recorriste el lugar hasta que llegaste a la vera del río y él te dice, a partir de acá lo perdimos de vista a Santiago. Sí, lo que pasaba con Gonzalo Cané, Juan, nosotros lo vimos porque hicimos la cobertura. Él, a cada audiencia, antes de comenzar la audiencia, el magistrado Otranto, Gonzalo Cané es como que tenía una reunión privada con él. Eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? El enviado del gobierno reunido con el juez, en primer lugar, y después comenzaba la audiencia. Sospechoso, ¿no, Juan? Por lo menos irregular. Sí. Yo apuntaba a que los testimonios de los gendarmes, hay varios testimonios de los gendarmes que dicen, ahí tenemos a uno, hay uno. Sí. Es decir, eso sale primero de las declaraciones administrativas ante Barberis y después en las testimoniales que están volcadas en el expediente. Lo que hay que determinar ahora es qué sucedió allí y cómo muere Santiago Maldonado en esas circunstancias. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque todavía falta precisar de forma profunda la mecánica del hecho y cómo se produce la muerte de Santiago Maldonado. Pero pongamos que el cuerpo de Santiago Maldonado no presenta lesiones. Eso no significa que no haya sido víctima de un operativo ilegal de gendarmería dentro de la Pulosa Resistencia a Cusamen, porque Santiago Maldonado no eligió estar en el medio del río, tanto en julio, todo el mes de julio como en agosto hubo fuertes nevadas y era un río helado en ese momento. No eligió estar allí, digamos, fue acorralado por la gendarmería. Entonces, acá estamos, digamos, hay que analizar
qué tipo de figura legal le cabe a estos gendarmes en esas circunstancias. Y eso lo tiene que decidir definitivamente el juez. Juan, la última, ¿y vos crees cuándo va a llegar ese llamado a declaración indagatoria o no de parte de Geral para los gendarmes? ¿Cuándo llegaría esto? Mira, yo creo que ahora es fundamental, aunque no es la principal pericia, es fundamental el trabajo de los tanatólogos y los forenses para determinar, tanto con los peritos de parte como con el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, como los 3 peritos forenses designados por la Corte, determinar cómo fue la mecánica de muerte y en qué momento murió Santiago. Si ese cuerpo estuvo todo el tiempo allí, como dicen algunas fuentes, o no. Si, como dicen la Pulofan Resistencia Cusamen, que aseguran que el cuerpo fue plantado, y lo mismo sostiene la PDH, Julio Saquero y Mabel Sánchez, que participaron del rastrillaje, aseguran que el cuerpo fue plantado. Bueno, eso lo tienen que determinar los peritos forenses, y en base a eso tiene que actuar el juez de la causa, que por algo fue designado por 60 días de forma exclusiva por la Cámara de Comodoro Rivadavia. Bien, Juan, gracias por este contacto, estamos en comunicación con vos en cualquier momento. Muy amable. Bueno, le mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Ahora me quedo con esto que decía Juan. Fue plantado el cuerpo. ¿Dónde estuvo el cuerpo entonces de Santiago Maldonado? Bueno, a ver, que fue plantado, lo dice, como bien decía Juan, lo dice la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sí. Lo dijo la familia, Sí. Lo dice la abogada de la familia, Sí. Y también lo dicen los miembros de la comunidad. Es importante que lo digan los miembros de la comunidad porque son los que viven ahí. Exacto. Y además porque son los ahora sobre los que se quiere posar el foco. Las dudas. Exacto. Hay una entrevista que publicó la compañera Adriana Meyer en Página 12 y también en su blog personal, donde le hace una entrevista a Soraya Maiconio y que ella estuvo presente en el rastrillaje, y hay elementos... Es muy dudoso todo lo que sucedió con el rastrillaje propiamente dicho, más allá de que finalmente se encuentra el cuerpo y es de Santiago. Pero bueno, finalmente Garabano hoy mismo dijo que en realidad era raro el lugar en donde se había encontrado el cuerpo y que habría que preguntarle a la comunidad mapuche qué era lo que pasó. Recién hablaban de Gonzalo Cané. Yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero Gonzalo Cané, nosotros lo hemos dicho en nuestro diario, en La Izquierda Diario, que el juzgado estaba prácticamente intervenido por Cané, por esto que comentaban hace un ratito de las reuniones y demás que tenía. Bueno, el viernes 13, el viernes anterior, cuando el juez Geral firma la orden de rastrillaje, una orden que se iba a hacer 3 días después, firma que se solicita a Gonzalo Cané, precisamente, los perros para hacer el rastrillaje. Y además ordena que ese rastrillaje esté a cargo del prefecto Ruata, que es el que había hecho los rastrillajes anteriores. Quiere decir que Patricia Bullrich y Pablo Nocetti estaban al tanto el mismo viernes a la tarde de que ese rastrillaje se iba a producir, con lo cual estaba enterada también la jerarquía de la gendarmería, sin lugar a dudas. Y también estaba enterado a un actor importante, ¿no?, de toda esta historia, que se lo nombra bastante poco, que es Benetton. Vos estuviste ahí, conocés la zona. Alrededor de la Pulov, todo lo que se ve hacia los costados es de Benetton, pertenece a Benetton. Benetton, las guardias blancas de Benetton, y esto está comprobado, fueron en parte las que actuaron para quemar esas casas después del el allanamiento, ese mega operativo que se hizo el 18 de septiembre. ¿Se acuerdan que al otro día hubo una protesta de la comunidad mapuche de Vuelta del Río en el juzgado de Esquel? Y esa misma noche le queman la casa a Marcelino Calfupam. Bueno, son las guardias blancas de Benetton, con lo cual lo del cuerpo plantado es toda es una definición muy concreta. Hay que ver qué opina el juez Geral. Mira, nosotros en minutos, Daniel, estamos en comunicación, vamos a comunicarnos con Andrea Millanianco, que es de una comunidad mapuche, nos estamos escribiendo, la producción le está escribiendo, va a salir al aire con nosotros y le vamos a hacer esta pregunta. Totalmente. Si ellos siguen sosteniendo que el cuerpo fue plantado. Y otra pregunta que yo le haría es, porque ellos saben qué sucedió,
qué pasó en ese momento del hallazgo del cuerpo y qué dice el juez con respecto a qué hacer con el cuerpo, porque en ese momento no lo habían visto todavía Sergio y Andrea y la abogada de la familia. No lo habían visto el cuerpo y parece que el juez quería llevárselo muy rápido al cuerpo. Bien. Es una pregunta para hacerle a ellos que estuvieron presentes. Por suerte se quedaron haciendo la custodia del cuerpo durante 8 horas. Una cosa que es, desde un punto demencial, de vista... Totalmente. Demencial Bueno, que en la justicia argentina la familia sea la cadena de custodia No, es como de dijo, un cadáver que de hecho no se sabía ni siquiera de quién era en ese momento. Creo que ayer lo dijo Miriam Bregman. Si uno quiere ver cuál fue el rol del Estado en todo esto, esa es la metáfora. Bueno, porque o sea, Sergio... los familiares cuidando Con un eso cuerpo pintás. sin saber todavía Sergio, que era él. Sergio no llegó lo a decir, cuida. disculpame Daniel, no confiamos en nadie. En Obviamente. la conferencia que dieron en Esquel fue muy claro. Obviamente. Nos quedamos 8 horas al lado del cuerpo porque nadie creía. Terrible, terrible. Gracias, No, por favor. Hacemos una pausa en Remix, acordate, hasta las 21:30 estamos aquí, en la pantalla de C5N.